buenos días a todos, bienvenidos a Café con Champurradas, su dosis de realidad. El día de hoy les presentamos un programa muy importante, muy bonito. Tenemos con nosotros a nuestros amigos del grupo Legado y vamos a estar tratando un tema muy importante, especialmente para todos los católicos, la destrucción y la infiltración de la Iglesia Católica, la Iglesia de Cristo. Buenos días a todos. El día de hoy tenemos una presentación muy especial. Como les dijimos anteriormente, tenemos a nuestros amigos del grupo Legado. El día de hoy vamos a estar tratando temas muy importantes y tenemos a Meme y a Juan de Legado. Les vamos a empezar preguntando ¿qué es Legado? ¿Qué podemos esperar con ustedes de Legado? Hola, ¿qué tal? Yo soy Meme y Legado surge de una inquietud de personas, algunos empresarios, otros personas que han estado en la iglesia cristiana, pero especialmente en la iglesia católica, donde queremos mostrar la verdad de lo que ahora está ocurriendo en el mundo, en nuestra iglesia y en todos los ámbitos, porque la situación no es la misma que hace unos años y realmente la iglesia está sufriendo de un ataque, de una persecución, pero tenemos que saber por qué. Cómo se nos ha cambiado la verdad del evangelio, la verdad social, la verdad espiritual, cómo hay grandes manipuladores, destructores y titiriteros en todos los países, en la iglesia actualmente, en todo el cristianismo, y vamos a mostrar más adelante, Tomás, todo lo que estamos sufriendo actualmente y cuál es el plan de estos grupos enemigos de la iglesia, enemigos del cristianismo, enemigos de Cristo, y para dónde van, qué quieren hacer y cómo nosotros tenemos que estar claros en la verdad. Ok, muchas gracias. Juan, hola, buenos días. Para mí es un gusto poder estar por primera vez aquí en este programa de divulgación. Legado es un escudo que nos viene a proteger y buscar la verdad. Somos un grupo que estamos tratando y buscando la manera que haya una divulgación de la verdad que se nos ha ocultado, principalmente en este tiempo de conflicto donde hay una guerra tanto física como espiritual, donde nosotros como cristianos católicos estamos siendo atacados, así como otras familias. Buscamos la manera de que Jesucristo sea la verdad de todas las cosas y que pronto podamos encontrar una revelación a la situación que estamos pasando, como un legado de fe y esperanza para todas las personas que escuchen este comunicado. Excelente, muchas gracias, bienvenidos. Vamos a pasar a la presentación. Vamos a empezar. Adelante. Ahorita la Iglesia Católica, nosotros le titulamos Iglesia Católica militante que va a la Nueva Jerusalén, que es la persecución actual, y que vamos para la parucía, que es la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero primero pasaremos por una pasión. Nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica, numerales 675, 676 y 677, que vendrá una impostura acompañada con un plan político mundial en el cual tergiversarán la palabra del Señor, el Evangelio de Cristo, y mostrarán una falsa iglesia, mostrarán un falso concepto, mientras que la iglesia milenaria, la iglesia militante, la iglesia magisterial va a ser atacada, va a ser perseguida, pero tenemos que tener en la cabeza, en nuestro espíritu, en nuestro corazón, que vamos para el buen camino, vamos para la iglesia triunfante, que será la Nueva Jerusalén. Excelente. Entiendo que esto se acopla a nuestros tiempos o se evidencia en nuestros tiempos, especialmente con lo que hemos oído del Vaticano en los últimos 7 años, desde que pues tenemos al Papa actual, al Papa Francisco, que básicamente ha cambiado totalmente lo que nosotros quisiéramos de nuestra iglesia, ¿verdad? ¿Qué más nos puedes decir de la actualidad con lo que es el Papa, las encíclicas que ha sacado, etcétera? ¿Cómo la vamos a aplicar aquí?
En el transcurso de las presentaciones y de la formación que vamos a estar dando al pueblo católico, al pueblo cristiano, vamos a mostrar cómo desde 1754 la Iglesia Católica fue infiltrada por un grupo enemigo secreto, satánico, perverso, que es la masonería, y su brazo político decide de alguna manera hacer la estrategia del caballo de Troya, es decir, la infiltración dentro de la iglesia, siendo presbíteros, obispos, cardenales, y en algún momento iban a triunfar dentro del plan máster de la masonería al llevar a un papa masón, con todo el fundamento masón, con todo el progresismo y el liberalismo, ¿sí?, con la que la iglesia ha luchado. Y lo que hoy estamos viviendo son 250 años de ataque frenético del enemigo por medio de la masonería y sus infiltrados, que han relativizado el dogma, quieren corromper y romper todos los dogmas católicos, quieren cambiar el magisterio, la tradición, la liturgia, y lo están logrando. Tomás, lo están logrando. ¿Por qué? Porque vivimos en una obnubilación, decía el profeta Ezequiel en el capítulo 13. La obnubilación era una nube, una venda que no nos permite ver las cosas como son. Vivimos en una cápsula donde estamos con esto. Vamos a ir mostrando también, Tomás, que esta persecución viene desde el pueblo, desde el Antiguo Testamento, y ha sido anunciado estos últimos tiempos, y de alguna manera en este tiempo moderno ha sido súper atacada la iglesia. Ok, podemos entender, para partir de algo más claro, que la iglesia ha sido infiltrada por la masonería, por una secta luciferiana satánica, y que eso es lo que estamos viendo en el actuar del Vaticano en los últimos 7 años. Así es, totalmente. Se sabe que han habido masones específicos con esto. Es más, se dio una denuncia clara en las épocas de Pablo VI, que lo mencionaremos más adelante, en la cual la logia P2 masona de Italia infiltra y sale una lista de 253 prelados, entre cardenales, obispos, que eran infiltrados masones, que habían estado antes del Concilio Vaticano II, luego en el Concilio Vaticano II y después del Concilio Vaticano II. Esa infiltración masónica lo hemos visto en el progresismo que se ha llevado en la iglesia y que ha tenido grandes titiriteros dentro, como Ranner, el jesuita, Martini, y últimamente Casper, que es la teología de Casper, igual a la de Martini, conocido como el antipapa, y hasta llegar al cardenal Reinhard Marx, que desgraciadamente es el 2 del Vaticano, y es el que ha sido la cabeza del sínodo de Alemania, que busca el cisma de la iglesia en una gran apostasía, que viene a confirmar lo que nos habla en su segunda carta de Tesalonicenses San Pablo, capítulo 2, donde va a haber una impostura religiosa, donde ya va a haber una apostasía a una nueva religión, y donde ahorita estamos viendo ya un enunciado masónico con el Fratelli Tutti del Papa Francisco. Ok, vamos a entrar a eso. Vamos a entrar a eso despacito. Ok, excelente. Empecemos. Juan, ¿qué nos puedes decir? Como decía Neme, pues la iglesia ha estado infiltrada desde hace mucho tiempo, casi desde el año 1700, a través de lo que se puede llamar como los Illuminatis. Y cuando se habló y hiciste un comentario que mencionaba sobre el humo de Satanás que estaba en la iglesia, hagamos un poco de viajes en los años 70.
donde, digamos, el pontífice, el Papa Pablo VI, escribe una carta que permanece inédita hasta el año 2018, cuando el contenido es revelado en el libro La Barca di Paolo. Y es el 29 de junio de 1972 que Pablo VI tiene cada vez más clara la impresión de que existe algo profundo y que se está corroyendo, que es bastante negativo y que aflige a la iglesia creciente, que hasta la fecha y hasta los días de hoy se ha habido manifestado a través de la imposición que ha habido hacia la iglesia católica de una división bastante grande que ha fragmentado el conocimiento que Cristo ha dejado a través de estos 2000 años de iglesia. El Papa escribió inquieto en aquel entonces que diríamos que por alguna rendija misteriosa, no es tan misteriosa, por alguna rendija el humo de Satanás entró en el templo de Dios. Hay duda, incertidumbre, problemática, inquietud, insatisfacción y confrontación. Es algo que hasta los días de hoy, hermanos, nos hemos dado cuenta cómo la iglesia ha estado atacada desde ese punto de vista, ¿verdad? Entonces, es de reconsiderar bastante que nosotros podamos estar alertas ante este tipo de cosas. Va a ser muy confrontante para cada uno de nosotros que podamos ver a través de la verdad en Cristo que realmente hay una iglesia que en una parte está adormecida, pero hay una parte que está vivificada a través de la palabra de Cristo, que es lo que busca que esta verdad salga adelante. Ok, entonces tenemos que la masonería fue la encargada, digamos, de infiltrar, porque se creó directamente para infiltrar y destruir la iglesia. Ese fue su objetivo inicial en el año 1717 o por ahí que se fundó la masonería o que se confabuló, digamos, y ha utilizado el liberalismo como un arma, como un caballo de Troya para destruir el dogma. Más o menos eso es lo que estamos entendiendo. Y por otro lado vamos a tocar otras sectas satánicas o sectas secretas, Illuminatis, Bilderberg, que vamos a ir pues narrando su papel en este problema. Ok, estamos, hay algo que mencionaron por aquí, el humo de Satanás cuando entra. Hay una de las revelaciones de Nuestra Señora, no me recuerdo si es Fátima, que habla de una confusión o de una satánica. Fue en Fátima, y fue precisamente Lucía, Lucía que se le da directamente en 1929, en la cual ella revela en una carta, en este caso a su confesor, en el cual indica que iba a haber una confusión de mentes, que es la que vemos nosotros, la que mencionaba en Ezequiel 13, donde el mundo, o donde se quiere invertir la salvación de Jesús en la humanidad, donde ya la iglesia, que es la depositaria de la fe y la encargada de llevar la salvación, se mundaniza y comienza a ser aliada de Satanás para ser mundanizada, cambiada totalmente su fundamento, para luego los cardenales, obispos y presbíteros comienzan a llevar una iglesia mundana totalmente apartada a los preceptos de salvación que originalmente tenía. Ok. Seguimos en la... Creo que algo muy importante actualmente es que logremos ver cuál es el punto de la iglesia en la actualidad y qué dice el Antiguo Testamento ante las situaciones que estamos viviendo. En Deuteronomio 13, del 1 al 3, podemos leer lo siguiente: si se levanta en medio de ti un profeta o soñador de sueños y te anuncia una señal o un prodigio. En Isaías 9, del 15 al 16, el anciano y venerable es la cabeza y el profeta que enseña la mentira es la cola. ¿Qué es lo que ha pasado, Tomás y Meme y Juan? Es que de alguna manera hemos tenido falsos profetas, hemos tenido falsos mensajeros, hemos tenido líderes que han enviado, que han corrompido, que han dado falsas doctrinas, donde buscan la trascendencia de la persona sin Dios, que es la base del liberalismo. Y por ejemplo, dice por ejemplo el profeta Jeremías decía: además entre los profetas de Samaria he visto algo ofensivo, profetizaban en nombre de Baal y extraviaban a mi pueblo Israel. Es decir,
de alguna manera habían ya otros sacerdotes, otros profetas, otras personas que en nombre de Baal comenzaban a corromper a los verdaderos sacerdotes, al verdadero pueblo de Israel. Por dentro. No era una invasión. No era una invasión de armas, no era una invasión territorial, sino que era una invasión espiritual. Y eso fue lo que estos estaban encomendados a hacer a nombre de Baal y a nombre de Astarte, que más adelante veremos quién es. ¿Hablamos después de Baal entonces también? ¿O especificamos quién es Baal? Si quieren hablamos después de Baal, porque Baal sigue siendo protagónico hoy por hoy. Ok, sigamos con Jeremías. Solamente quería hacer este comentario. Es increíble, digamos, cómo miramos en la perspectiva del Antiguo Testamento, cómo había una revelación de una doctrina falsa de profecías, y lo miramos a nuestros días, ¿verdad? Porque desde hace unos 500 años, hablemos 200, 300 años, se habla ya de Nostradamus, se habla de Paravaccini en el siglo pasado, donde muchas personas se han dejado guiar por este tipo de enseñanzas falsas, de falsas doctrinas que hablan de acontecimientos que vienen, que están muy apartados de la enseñanza que Jesucristo dejó a través de, no solamente los apóstoles, a través de la iglesia, sino que a través de la palabra de Dios, ¿no? Ok, yo creo que eso de los falsos profetas tenemos que ampliarlo, porque mucha gente está tratando en estos momentos de buscar respuestas en ellos, en Nostradamus. Nostradamus no es alguien a quien los católicos debamos buscar en él la información, ¿verdad? Recordemos que yo creo que pues lo vamos a decir más adelante, pero esa es una mala guía. Exacto, como decía, porque es una mala guía. Exacto, como decías, pues es unas doctrinas falsas que han venido infiltrándose y donde muchas personas lamentablemente pues han querido buscar una respuesta a los aconteceres que Dios tiene en sus manos, ¿verdad? A través de los tiempos. Exactamente, y aunque era un monje, era un sacerdote, parece que no es así la cosa, como que fue una inspiración divina lo que él tuvo. Así es, recordemos que Nostradamus hacía oráculos de adivinación, es decir, él para tener sus revelaciones ponía un caldero, hacía un pentagrama y se descalzaba y metía los pies en ese caldero de agua, lo que era un oráculo de adivinación en los tiempos de Nabucodonosor. Y recordémonos que el mal también sabe un poquito lo que va a venir, pero a futuro, no porque sepa el futuro, sino porque mira la antropología y las tendencias destructivas del hombre. Eso porque es un ángel, o sea, es un ángel tiene los mismos poderes de un ángel, ¿verdad? Así es. Ok, no es que esté viendo el futuro, sino que él que sabe más o menos, conoce a dónde va a llegar las cosas que están pasando. Así es. Sigamos adelante con Jeremías. Jeremías habla en su capítulo 23, versículos de 13 al 16, lo siguiente, dice: además, entre los profetas de Samaria había algo ofensivo, profetizaban en el nombre de Baal y extraviaban a mi pueblo Israel. Otros, ya más adelante, vemos por ejemplo en Ezequiel, en el capítulo 13, versículos 16 al 22, dice: ni los profetas de Israel que profetizaban acerca de Jerusalén y que veían para ella visiones de paz, cuando no había paz, declaraba el Señor. O sea, se dio cuenta nuestro Señor que mentían y que tenían visiones de paz. Luego lo certifica Miqueas cuando dice: así dice el Señor acerca de los profetas que hacen errar a mi pueblo, los cuales cuando tienen algo que morder proclaman paz, pero contra aquel que no les pone nada en la boca declaran guerra santa. Solo quiero hablarte, Juan, y quiero hablarte, Tomás. Ahorita van a escuchar más la palabra paz que la palabra salvación. Van a encontrar profetas de paz, de fraternidad humana, hacer la paz con otras sectas y religiones. Y esa es la trampa, porque ya no te hablan de salvación. Y es increíble porque eso es lo que hemos visto promulgado en la iglesia actualmente, a través de Francisco, ¿verdad? Que él habla de una confraternidad a través de la unión de todas las religiones. Que si ustedes no me van a decir que se está hablando ya de un ecumenismo falso, ¿verdad? Bueno, pero ese viene también desde Pablo VI, Juan Pablo II,
¿Cuál es la diferencia entre el ecumenismo que promulgó Juan Pablo II y lo que estamos viendo ahora? Perfecto, excelente, Tomás, tu pregunta, excelente. El ecumenismo surge desde Pío X a principios de los años 1900 como respuesta a un falso parlamento de las religiones que la misma masonería levanta en los Estados Unidos. ¿Y qué es lo que busca el verdadero ecumenismo? El verdadero ecumenismo muestra la sanidad, la reconciliación entre las fracturas que tuvo la Iglesia con diferentes grupos cismáticos. Por ejemplo, con la Iglesia ortodoxa, copta, rusa, de egipcio, de Constantinopla, también con las iglesias de Lutero, Zwinglio, Calvino, que son la iglesia de Enrique VIII, que vendrían siendo ahorita los luteranos, bautistas, anglicanos, pero solamente es con quienes la iglesia rompió, donde hubo un cisma, pero no es como lo están haciendo en el falso ecumenismo, no es con el Islam, no es con los budistas, no es con otras religiones, ni con 73.994 sectas protestantes que están actualmente. No es con un falso ecumenismo como la FINEC, de los hombres del Evangelio completo. No es un falso ecumenismo como nos quieren presentar actualmente. Es una reconciliación, pero no una aceptación de los principios, digamos, dogmáticos de las otras, si se puede llamar así, de otras sectas o iglesias. Así es, porque el verdadero ecumenismo presenta la unidad por medio de Jesucristo, por medio de Jesús de Nazaret. Y es por medio de Jesús, y nos lo dice el Catecismo de la Iglesia, el único camino, verdad y vida. Y es Jesús por medio de la Eucaristía que se tiene que llegar a la salvación. No es para buscar paz y seguridad como actualmente lo muestra el Parlamento de las Religiones o el UI, que vamos a hablar más adelante, que es United Religion Initiative, que tanto Juan como Tomás ya es la nueva religión universal de la ONU, que vamos a mostrar más adelante. Okay. Por eso tenemos que entender por qué Jesús mismo, por ejemplo, si vemos San Mateo 7:15, nos decía: cuidaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Hoy pueden ser vestidos de misericordia, hoy pueden ser vestidos de tolerancia, hoy pueden ser vestidos de inclusión, hoy pueden ser vestidos de reconciliación fraternal, etc. Vemos, por ejemplo, que nos dice Mateo en el capítulo 24, versículo 24, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, mostrarán grandes señales y prodigios. Vamos a hablar de los temas políticos más adelante, que usará la masonería por medio de las naciones para engañar por medio de la tecnología y mostrar señales y prodigios. Juan y tanto Tomás, vamos a hablar un poquito de los proyectos HARP, Bluebeam y otras cosas tecnológicas que quieren mostrarnos. Bueno, tenemos temas para darnos gustos aquí. Vamos a tener muchos capítulos, que este solo es el inicio, pero interesantísimo. ¿Quién sigue? Solo a hablar un poco más de lo que estaba mencionando Meme. Creo que es bien importante que nosotros podamos tener una visualización de los tiempos que estamos viviendo. De por sí discernir los tiempos, que es algo que la palabra mismo lo decía, es ver qué hay en el trasfondo de todas las circunstancias geopolíticas que están sucediendo en el mundo. No solamente dentro de la iglesia, sino que el entramado que hay entre cada uno de los imperios, digámoslo así, o los países más poderosos, algo que vienen haciendo para que lo que mencionabas con prodigios, eso se pueda ver a través de la tecnología. Que es increíble, en algunos países ya se empezó a realizar cierto tipo de pruebas
pero con el poco tiempo que se pueda dar, se van a empezar a manifestar cosas que realmente van a hacer perturbar, digámoslo así, la mente de muchas personas y querer apartarse de la fe verdadera. Creo que esto es bien importante que nosotros podamos tomar en cuenta y estar muy anuentes a lo que la palabra a través de los apóstoles dejaron escrito. Y vamos a pasar tal vez a lo que es el Nuevo Testamento. Vamos a ver qué es lo que nos trae el Nuevo Testamento ya. Si vemos en la segunda carta de San Pedro, el primer papa, el mayordomo del cielo, el que nos muestra la salvación por medio de su iglesia, decía en su segunda carta, capítulo 2, dice: pero se levantaron falsos profetas entre el pueblo, así como también habrán falsos maestros entre vosotros, los cuales encubiertamente introducirán herejías destructoras, religiosas y políticas, eso lo agrego yo, negando incluso al Señor que los compró y trayendo sobre sí una destrucción repentina. En el Apocalipsis 19 y 20, que es más largo, nos dice: la bestia fue apresada y con ella el falso profeta que hacía señales en su presencia, con los cuales se engañaba a los que habían recibido la marca de la bestia y a los que adoraban su imagen, y los dos fueron arrojados vivos. Habrá un falso profeta y habrá una bestia. Uno será religioso y el otro será político, y estos serán prefigurados. Y eso es lo que los apóstoles mismos nos querían mostrar. ¿Qué es una prefiguración? Prefiguración quiere decir ponernos un ejemplo o ir preparando el camino para que llegue el falso profeta o esto. Por ejemplo, con el falso profeta van a crearle una falsa religión, van a darle una nueva falsa misericordia para que ese falso profeta sea revestido como amor, misericordia, paz a los hombres, fraternidad universal, pero al final es un espíritu tramposo, calumniador, que corromperá la doctrina dada por Cristo y por los apóstoles. Podríamos decir que una prefiguración es que los casos históricos bíblicos se van a repetir y podemos tomar como base lo que ya pasó. Exactamente. Por ejemplo, los últimos tiempos podríamos ver lo que pasó con la iglesia temprana, digamos, original en los primeros tiempos, lo que pasó con Roma, la destrucción de Roma, y eso fue la prefiguración de lo que se va a dar en la venida, digamos, del maligno. Así es, la iglesia nos ha dado muchísimas alertas. Por ejemplo, vemos cuando Antíoco ataca al pueblo de Israel, eso lo miramos ¿En quién se prefigura Antíoco? En una figura que batalla la unidad religiosa del pueblo de Israel y ataca a los reyes de Israel para conquistarlos y quitarles la presencia de Yahvé. Luego San Juan habla, por ejemplo, de Nerón, y sabemos que en el Apocalipsis habla de la persecución de Nerón contra el cristianismo, porque recordemos que para los apóstoles la parucía ya venía, era casi inmediata para ellos. Pero luego tenemos a emperadores romanos que atacaron con dureza al cristianismo, y hasta que Justiniano viene y ya se reconcilia con Roma, para luego tener prefiguras en un Napoleón que mete a la masonería a su máximo poder con la francmasonería francesa y quiere conquistar el mundo para la masonería. Luego viene un Adolf Hitler que ya con su visión del mundo y con su nazismo quisieron destruir al pueblo de Dios en el judaísmo y se alían con falsos profetas que fueron protestantes de Alemania para darle credibilidad al nazismo. Y de igual manera eso va a ayudar en estos tiempos para que venga esa iglesia universal llena de una falsa misericordia donde se rompe la doctrina apostólica y destruirán toda la enseñanza del evangelio,
del magisterio apostólico para crear una nueva entidad, una nueva forma religiosa y una nueva forma política donde todos iremos a parar y nos perseguirán. Okay. Yo considero que es, cuando hablaba de la prefiguración, es tan increíble cómo se viene embarcando a través del tiempo de la iglesia, ¿verdad? Históricamente, digamos, siempre ha habido una presencia confusa dentro de las mismas estructuras de la iglesia en sí. Podemos leer en Gálatas 2:4 una prefiguración de lo que estamos viviendo actualmente que dice, y esto fue por causa de los falsos hermanos introducidos secretamente. Es increíble que, digamos, cuando hablamos de las logias o los Illuminatis que aparecieron hasta 1717, 1754, cómo tenían un plan maestro de poderse introducir. Aquí podemos ver esa prefiguración en Gálatas 2:4 que leíamos, que se había infiltrado para espiar la libertad que tenemos en Cristo Jesús a fin de someternos a la esclavitud. Y es increíble, porque no solamente estamos viendo una esclavitud de la cual no nos permiten, por ejemplo, ir a la iglesia, estar en un proceso de adoración ante el Santísimo Sacramento y tener esa comunión como la habíamos traído durante 2000 años. Es increíble que en 2000 años la iglesia sea cerrada. Entonces, es el momento en el cual nosotros tenemos que tener esa visión y tratar de entender los tiempos a través de la prefiguración que mencionas, ¿verdad? Y Tomás, te das cuenta realmente cómo se ha venido creando esa esclavitud, y no solamente a través del culto y de la oración que nosotros traíamos, sino que también una esclavitud que se ha convertido tan grande, pero que la humanidad no la mira, a través del globalismo, del consumismo, que realmente nos ha apartado realmente de la verdad que es Cristo, ¿verdad? Porque nuestra vida debería ser dirigida hacia eso. Y no digamos el modernismo, lo que está viendo el progresismo ahorita, el marxismo y todo eso. ¿Seguimos adelante? Ok. Vamos a ver aquí. Siguiente. María Santísima, en su infinito amor, por su sacratísimo corazón, nos habla en sus apariciones también. Recordémonos que hay una revelación pública, que es la que da la Iglesia, pero también hay una revelación privada. Y en esas revelaciones privadas de la Iglesia, María Santísima nos ha hablado tanto y tantas veces sobre esta infiltración, sobre el final de los tiempos, y nos dice: conviértanse, cambien, consagren las naciones al corazón de Jesús. Pero de alguna manera nos hemos dado cuenta que no se ha hecho caso, y ahora ya es el tiempo. Ya llevamos 103 años, cuando todavía el Instituto de la Vida y la Familia San Juan Pablo II tenía como presidente, antes de su muerte, al cardenal Carlo Cafarra. Él nos decía abiertamente, y lo podemos buscar en un canal de YouTube, decía claramente: la antiglesia ya llegó. La antiglesia ya está presente. María Santísima lo ha confirmado y nosotros ahora lo decimos nuevamente. Hubo un simposio donde participó el cardenal Burke, Monseñor Clovis, y nos hablan de esto. Pero todo aquí empieza en las apariciones marianas, que vienen siendo desde La Salette en Francia, luego Lourdes en 1858 y luego en 1917. Y no pueden ser vistas como si no tuviesen nada que ver una con la otra. Todas se unen. María Santísima actúa como una madre que, cuando sus hijos no andan más por el camino del bien, multiplica avisos y señales de amor con insistencia conmovedora, y un hijo que escucha a su madre comprende lo que ella le dice. Hoy se suma a lo que dijo ayer y antes de ayer. Bueno, y recordemos también de la aparición en Quito, Nuestra Señora del Buen Suceso, que desde 1628 nos explica lo que estaba pasando, que iba a pasar en el siglo XIX, siglo XX. Nos dijo cómo los niños iban a estar perdiendo la inocencia. Nos dijo la perdición de la inocencia de los niños y muchas otras cosas. Entonces es importantísimo estudiar las apariciones de Nuestra Señora desde 1628, que nos habla ya del siglo XX. Así es. Y no digamos Lourdes, La Salette y Fátima, que está muy unida a Akita en Japón, son
pues básicamente importantísimas, fundamentales para entender lo que está pasando ahora, ¿verdad? Por ejemplo, en Rudeback, la Santísima Virgen le mostró a Santa Catalina Labouré que el mundo andaba por la vía de la perdición y le anunció de una horrible revolución de carácter comunista. Y hablaba de esa sanguinaria comuna de París de 1870, y Nuestra Señora dio una señal de predilección y de victoria para que el mundo se corrija en la medalla milagrosa. Exactamente. Seguimos adelante. El 11 de febrero de 1858, María Santísima apareció en Lourdes a Santa Bernardina su virus y abrió en la famosa gruta un torrente de gracia y milagros que hasta hoy atrae a multitudes. Durante las visiones, Santa Bernardina repetía las palabras que oía de la Virgen: penitencia, penitencia, penitencia. Meme, ¿a qué se refería nuestra Santísima Madre cuando pedía penitencia? Ya Dios Padre sabe, ya está molesto por los pecados de sus hijos. O sea, ya el Padre está molesto por los pecados de sus hijos. Decía, Dios está irado, decía, con los pecados del mundo. Si la humanidad no corrige, vendrán grandes castigos. Imaginemos que 1858, o sea, si comparamos cómo está la sociedad, ellos eran santos a comparación de lo que es ahora. Sí. Y recordemos también que en esa aparición también en 1858 ella estaba hablando mucho de la corrupción dentro de la iglesia, del comportamiento de los religiosos, de los padres, de los sacerdotes, y que también en ese caso pues podríamos decir que ahorita en ese tiempo eran unos santos, definitivamente también tenían sus grandes errores y sus grandes pecados, pero ahorita estamos viendo cosas que realmente pues ya son fuera de la realidad, si nos comparamos, ¿verdad? Esa penitencia la repite también Nuestra Señora en Fátima, con lo poco que nos revelaron, digamos, la parte que revelaron, y en Akita, y es lo importante donde ella nos dice que ella está parando la mano de Dios para castigarnos, que ya hace 200 años, digámoslo así, ya nos quería dar nuestras nalgadas. Así es, Tomás. Yo considero también que, digamos, a pesar de que desde aquel entonces existía, podemos decir, una maldad, digamos, natural en el hombre dentro de la iglesia, actualmente considero que si el Señor ha estado permitiendo o deteniendo, digamos, que hayan sucesos un poco más fuertes, es porque existe un remanente dentro de la iglesia de hombres y mujeres que se han entregado a la iglesia y a Cristo para poder mantener a través de la oración, de la penitencia, muchas cosas que se podrían dejar venir, ¿verdad? Sí, definitivamente, y por eso ella nos dice, el rosario es ahí sí que nuestra arma principal en estos tiempos. Ahorita el que no está rezando el rosario a diario con su familia, no es del equipo bueno, está pues arriesgando su perdición. Recordemos que lo más importante para nosotros y lo que queremos ayudar es a ayudar a la salvación de las almas de todos los que nos escuchan en nuestras familias. Y el rosario es el arma, tanto que en Fátima nos dice que les da un como doble valor ahora, que no hay nada que nosotros le pidamos al rezar el rosario que no se nos vaya a conceder. O sea, el rosario es básico y fundamental en estos tiempos. En la Salet y Fátima recordemos, Tomás, y recordemos, Juan, que la misma Madre de Dios nuestra habló las mismas cosas. Fátima solo se entiende bien a la luz de la Salet, y la Salet se comprende enteramente a la luz de Fátima. Un mismo mensaje de una misma reina y madre para un hijo descarriado. En la Salet, la Santísima Virgen habló ampliamente. En Fátima, un poco más conciso, como una madre que advierte a un hijo desobediente que, después de este aviso, ya no habrá más prórrogas. Todavía estamos a tiempo. Se complementa un poco con Garabandal y con las otras apariciones recientes que ha habido. Akita es muy fuerte, y ya 46 años después, otra vez Orágenes vuelve a decir penitencia, penitencia y penitencia. Eso nos quiere decir, Tomás, que ya estamos llegando a la última semana, estamos llegando al último momento.
¿Seguimos adelante? Sigamos adelante. Ok. Un poquito aquí, ok. Cuando hablamos de la Salet, Melanie y Máximo corrieron de vuelta a las casas y le contaron lo sucedido al párroco. Y oyéndolo, se conmovió hasta las lágrimas e hizo un sermón durante la misa que impresionó vivamente a la feligresía. El obispo local, Monseñor Philibert Bruat de Grenoble, leyendo un sencillo relato de los hechos, cayó en lágrimas. Hemos de recordar que la infiltración dentro de la iglesia existía, pero no era tan fuerte como en este tiempo. La noticia de la Salet se esparció como reguero de pólvora y no debe sorprendernos, pues Francia estaba entonces dividida religiosamente y políticamente. De un lado estaban los católicos llamados liberales, que hoy es la gran mayoría, y eran muy sociales, precursores del progresismo que hoy devasta la iglesia, conjurados con los continuadores del igualitario libertino anticatólico de la Revolución Francesa. Esos católicos liberales se sintieron alcanzados y denunciados por el mensaje en lo que tenían de más interno. De otro lado, los católicos auténticos, que hoy, decía Juan, es un pequeño remanente, defensores de todas las formas de legitimidad del magisterio, la tradición, la liturgia. Y al leer el mensaje de la Salet, nos muestra una confirmación de toda la fe y fidelidad la iglesia les inspiraba. Los sucesivos gobiernos de la época, como las monarquías de Luis Felipe II y Tercera Repúblicas, así como Napoleón III, eran considerados el horror por los mejores representantes del catolicismo francés. Tales gobiernos no ocultaron su odio contra la Salet. Si hablamos, Tomás y Juan, la Salet tiene 33 puntos que los invito, mis amigos católicos, investiguen, véanlos y se darán cuenta, así como nos hablaba Tomás de la Virgen del Buen Suceso allá en Quito en 1600, nos muestra también muchas cosas de lo que hoy estamos viviendo lastimosamente. Creo que es importante tomar en cuenta que cuando hablábamos de la influencia del catolicismo a través de la República de Francia que nació, era una infiltración bastante masónica la que había. Por ese motivo había un rechazo, digamos, de este tipo de gobiernos hacia la doctrina que la Iglesia Católica seguía teniendo en ese entonces. Considero que los mensajes de la Virgen eran muy puntuales en ese entonces y que podemos ver la repercusión hasta nuestros días, ¿verdad? Y es que también en ese tiempo, especialmente en Francia, que estás hablando de Napoleón III y las monarquías y los gobiernos en ese tiempo, estaban, digámoslo así, los sacerdotes y la iglesia en sí se estaba casi que vendiendo o arrodillando ante el poder político. Y ahí es donde viene ella a decirnos de la corrupción que estaba sucediendo en ese tiempo en Francia. Recordemos también 1689, ¿cuándo fue? Viene la Virgen y le pide al rey de Francia que consagre a Francia a su Inmaculado Corazón. Nunca lo hace y 100 años después, casi que al día de la aparición, es cuando le quitan 1789 la monarquía, casi que cae la monarquía y matan al rey, que es lo que está pasando, que se va, es una prefiguración a lo que va a pasar con la iglesia, supuestamente en 2029, porque en 1929 la Virgen le dice a Lucía, la vidente de Fátima, que se consagre, que el Papa debe consagrar a Rusia a su Inmaculado Corazón, para que no le pase, o que si no lo hace le va a pasar lo mismo que le pasó al rey francés cuando no consagró a Francia en su Inmaculado Corazón. Esa fue también otra prefiguración muy clara, podemos tomarlo así, y es algo que tenemos que tener en atención ahora. Fíjate que ya entrando al tema más de Fátima, Monseñor Carlo Cafarra, que era de los brazos derechos de San Juan Pablo II en temas de vida y familia, que fue uno de los integrantes de la dubia a Francisco, hablaba un poquito del secreto de Fátima.
que constaba de 3 partes y una primera visión del infierno a donde miraba las almas de los pecadores, pero en segundo lugar era un mensaje propiamente dicho en el cual Nuestra Señora anunció el fin de la Primera Guerra, pero alertó: si los hombres no dejan de ofender a Dios, comenzaría otra peor. Y así fue, vino otra peor, por lo cual Dios iría a castigar al mundo por sus crímenes por medio de la guerra, del hambre y de la persecución a la Iglesia y al Santo Padre. En caso que la humanidad, a pesar de ese castigo, no se convirtiera, la Santísima Virgen profetizó que Rusia esparcería sus errores por el mundo, promoviendo guerras y persecuciones a la Iglesia. Los buenos serán martirizados y el Santo Padre tendrá mucho que sufrir y varias naciones serán aniquiladas. Lo vimos en la política de Stalin, en la política de Nikita Khrushchev, y todo el error del comunismo y cómo se fueron dividiendo diferentes naciones. Vimos en China un Mao totalmente masacre, asesino, donde comienza a agarrar y a adoctrinar, le quita a los niños a los padres, y la prueba para saber si estos niños eran del Estado, tenían que matar a sus padres. Puede ser una prefiguración de lo que puede venir a muy corto plazo. Y eso podemos verlo, creo que muy puntual, en cómo la influencia de Rusia se dio mucho a través del comunismo que hablas tanto en China, miremos Vietnam, Corea, y cómo se fue infiltrando en América Latina de una manera increíble, ¿verdad? A través de Nicaragua y a través de otros países de América del Sur que hasta el día de hoy siguen bajo ese tipo de influencia. Miremos Venezuela actualmente como está, ¿verdad? Entonces las advertencias que la Santísima Virgen María da a través de las visiones de Fátima vienen a ser tan exactas en nuestro tiempo, porque de una u otra manera esos errores que se mencionan de Rusia siguen hasta el día de hoy. No, y tenemos que recordar en el punto de vista histórico, cuando viene la Virgen y en 1917 dice, o sea, nadie sabía qué estaba pasando en Rusia. No había sido todavía la revolución bolchevique. Para ellos Rusia era un montón de hielo en un confín donde nadie existía realmente, o sea, nadie conocía lo que estaba o lo que podía venir de Rusia. Ellos no sabían lo que era el comunismo real, por eso al principio nadie le puso atención. Cuando se da después la revolución bolchevique y entonces la Virgen dice que es los errores de Rusia, no solo es el comunismo, es el marxismo. ¿Y qué es el marxismo? El marxismo es un arma del comunismo para destruir la sociedad, los valores, porque el comunismo sabía desde Antonio Gramsci muchos años antes que el comunismo nunca iba a entrar a un país o a una nación mientras estuvieran vigentes los valores religiosos y culturales que existían, que era la iglesia, que era pues todo lo que conocemos en nuestros medios como los valores religiosos. Entonces ellos tenían que destruir. ¿Qué es lo que hacen? Después digamos de Fátima, los errores de Rusia no son solo el comunismo como un sistema económico y político, es la cultura, el marxismo cultural lo que ha venido a destruir países como Estados Unidos. ¿Cómo lo hicieron? Con la escuela de Frankfurt, por ejemplo, que era un grupo de judíos que estaban, ¿cómo se dirá?, adoctrinados para destruir la cultura en Alemania y en Europa mediante el modernismo. Básicamente el modernismo. Y es increíble que, digamos, otra de las cosas que vemos que dejó estos errores de Rusia, digámoslo así, es el ateísmo imperante que en nuestra sociedad se está viendo actualmente. Los jóvenes han sido muy atacados en ese sentido, ¿verdad? Porque el legado que dejó Marx y Lenin de un ateísmo demasiado grande a través del mismo sistema de vida que estamos llevando hasta el día de hoy. Y lo más irónico, mis queridos Juan y Tomás, es que Carlos Marx promovía un ateísmo, pero él promulgaba un satanismo. Era satánico, claro, masón. Y es que también tenemos que ver que Marx, Lenin tenían una fijación con el evolucionismo. Y así fue como hasta nuestros tiempos en los colegios católicos, cristianos y todos,
¿cómo puede ser que nos estén enseñando la evolución como una forma histórica? O sea, eso enséñala como tal vez una posición de alguien, pero no puede ser que nos estén inculcando una cultura evolucionista que se basa solo en supuestos. No existe prueba de una evolución. Al final, todas las conclusiones del evolucionismo de Darwin son puras presunciones, no hay prueba de nada. No, y considero que vamos a ver más adelante, digamos, a través de nuestras pláticas, que hay muchos errores dentro de la ciencia misma, dentro de la antropología, dentro de la historia misma, hay muchas cosas que se nos han ocultado, que nos llevan y han llevado a los jóvenes actualmente a negar realmente la existencia de Dios. Podemos ver en Estados Unidos, se han hecho encuestas increíbles donde muchos jóvenes realmente ya no creen en nada, ¿verdad? Sino que solo viven a través del futuro, que no saben qué va a suceder, mientras que lo que buscamos a través, digamos, del legado, de este escudo de fe que Dios nos está dando en nuestras manos, de que podamos conocer las verdades detrás de todas estas cortinas de conocimientos que han venido a través del tiempo, ¿no? Y miren, ahorita ya en el tercer lugar de esa visión simbólica de 1929 del cumplimiento de los castigos anunciados en la segunda parte del secreto, los pastorcitos de Fátima y Sor Lucía específicamente vio a un obispo vestido de blanco, que ellos presintieron que era el Papa. Si se dan cuenta, no dijeron el Santo Padre, sino que era un obispo vestido de blanco, como hoy es nuestro Papa emérito Benedicto XVI, verdadero pontífice de la Iglesia. Podría ser un obispo de otra iglesia también, de una iglesia católica no católica, porque ellos no dicen que fue el Papa. No, ellos dicen presintieron que fue el Papa, pero eso siempre será un enigma, seguido de varios otros obispos, sacerdotes, religiosos y religiosas subir a una montaña escabrosa en cuya cima había una gran cruz. Después de atravesar una ciudad en ruinas, el Santo Padre, llegado a la cima del monte, postrado de rodillas a los pies de una gran cruz, fue muerto por un grupo de soldados que le dispararon varios tiros y flechas, y allí mismo fueron muriendo unos tras otros, obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas y varias personas seglares, caballeros y damas de varias clases y posiciones. Si nos damos cuenta, hay más apariciones, pero realmente la aparición de Fátima y la Salet es la que fue la más extensa, la más clara y la que nos hablan claramente de lo que viene para la humanidad y lo que viene para la Iglesia de Cristo. Vamos a adelantar uno más. Ahora, ¿qué nos dice el magisterio de la Iglesia de acuerdo a la persecución? Lo hablábamos en un principio. ¿Y qué es lo que nos dice el magisterio? Dice, la última prueba de la Iglesia, numeral 675. Antes del advenimiento de Cristo, la Iglesia deberá pasar con una prueba final que sacudirá la fe de numerosos creyentes. La persecución que acompaña a su peregrinación sobre la tierra desvelará el misterio de iniquidad bajo la forma de una impostura religiosa que proporcionará a los hombres una solución aparente a sus problemas mediante el precio de la apostasía de la verdad. Esa impostura religiosa suprema es la del anticristo, es decir, la de un pseudomesianismo en que el hombre se glorifica a sí mismo colocándose en el lugar de Dios y de su Mesías venido en la carne. En el 676 vemos esta impostura del anticristo aparece esbozada ya en el mundo cada vez que se pretende llevar a cabo la esperanza mesiánica en la historia, lo cual no cabe alcanzarse sino más allá del tiempo histórico a través del juicio escatológico. Incluso en su forma más mitigada, la Iglesia ha rechazado esta falsificación del reino futuro con el nombre de milenarismo, sobre todo bajo la forma política de un mesianismo secularizado intrínsecamente perverso.
Lo muestra Pío XI en su carta Divino Redentoris, condenando los errores presentados bajo un falso sentido místico de esta especie falsada a la redención de los humildes. Ya luego, en el numeral 677, la Iglesia solo entrará en la gloria del reino a través de esta última Pascua, en la que seguirá a su Señor en su muerte y en su resurrección. El reino no se realizará, por tanto, mediante un triunfo histórico de la Iglesia, en forma de un proceso creciente, sino por una victoria de Dios sobre el último desencadenamiento del mal, que hará descender desde el cielo a su esposa. El triunfo de Dios sobre la rebelión del mal tomará la forma de juicio final y después de la última sacudida cósmica de este mundo que pasa. Si nos damos cuenta, la Iglesia y este catecismo fue presentado, se hizo en 1987 por 35 teólogos, los más grandes, tanto de diocesanos como de diferentes órdenes religiosas, encabezados por el que era en ese momento el prefecto de la doctrina de la fe, que se habla que es el último gran profeta de nuestra Iglesia, el Papa Benedicto XVI, Joseph Ratzinger. Y lo más difícil de asimilarlo, tanto Tomás como Juan, es que esa pasión de la Iglesia ya la empezamos a vivir. Estamos en el Jueves Santo, en la parte de la traición de Judas a Jesús ante los sacerdotes, en los cuales estos sacerdotes, que ahora son la falsa iglesia progresista en el sínodo de Alemania, ya traicionan el magisterio apostólico y traicionan el evangelio de Jesús para una nueva forma de una iglesia apóstata, falsa, traidora, que va al cisma y va a ser en cualquier momento. Se habla que este sínodo de Alemania, encabezado por el cardenal Marx y por toda una ensarta de cardenales traidores a Cristo, que tienen como cabeza a Judas, quieren entregar la iglesia en este mes de noviembre del año 2020 para sacar sus conclusiones, y luego la falsa iglesia de Francisco se unirá por medio de las diferentes conferencias episcopales, formando la gran apostasía, y que van a esa nueva falsa iglesia llena de ecumenismo que está establecido en el documento de Abu Dhabi, ahora en Fratelli Tutti, y que se va a unir tanto al Parlamento de las Religiones, donde quieren nombrar a Bergoglio y a su sucesor, o en el URI, que es la iglesia falsa universal de la ONU. Lo veremos más adelante en cómo se funda este falso ecumenismo, cómo están ya trabajando. Pero desgraciadamente los numerales 675, 676 y 677 ya empezó. Ya vamos en el juicio a Cristo por esos fariseos representando y prefigurando a esa falsa iglesia en el sínodo de Alemania, que ya pasamos también el sínodo de la Masonia, donde nos han mostrado a divinidades o a deidades maléficas, diabólicas, que tomaron el Vaticano. ¿Qué relación tiene el sínodo el sínodo de la Amazonia con la Pachamama, con el calentamiento global, con el cambio climático, que son armas del globalismo para la destrucción total mediante el reseteo que tanto promulga el Foro Económico Mundial? ¿Cuál es la relación que vemos ya consolidarse con esa consagración de la Pachamama en el Vaticano en octubre de 2019? Gracias, excelente pregunta, querido Tomás.
tenemos que remontarnos a el progresismo derivado de la manipulación del Concilio Vaticano II. Este progresismo, liderado por Rahner, liderado por un grupo de jesuitas, ¿sí?, comienzan a esparcir un relativismo total dentro de la iglesia y comenzaron a agarrar a diferentes tipos de sacerdotes, de obispos y de órdenes religiosas para meter la trampa. Hay un lado que toma la teología de la liberación, donde esta liberación, que es parte de la teología milenaria, ya le ponen una plataforma pedagógica marxista, ¿sí?, de donde ya era una religión con un tipo de guerrilla donde era antisistema, y ya se tenían líderes como Arupe en España, como Gutiérrez en Colombia, en Perú, como Leonardo Boff en Brasil. Y es precisamente Leonardo Boff el que comienza a crear una iglesia verde. Joseph Ratzinger lo expulsa de la Iglesia Católica, siendo prefecto de la doctrina de la fe en el año de 1984, y Leonardo Boff comienza a trabajar en esa iglesia verde, ecológica, donde hacen un enunciado a la Pachamama. La Pachamama, tenemos que Leonardo Boff recurre a ella, pero esto se remonta desde el inicio desde el plan de salvación de Dios. Los pueblos cananitas, los pueblos que estaban alrededor del pueblo de Israel antes del diluvio, en la época de Noé, de Babel, se hacía un culto a dos demonios, a dos deidades. Uno era Baal y la otra era Asare. Era una figura femenina de la fertilidad, de la siembra, de la buena siembra, de los buenos animales, que conjunto a Baal, si se le ofrecía un sacrificio de muerte, podían tener buenas cosechas y podían tener buenos animales, y de alguna manera los paganos estaban enraizados en estos dioses. En la época de Abraham, que ya es en el Pentateuco, a Sare y a Baal se le tenía un sacrificio al primer hijo, y era el paganismo en su máximo esplendor. Daba a su primer hijo para que la pareja pudiera tener éxito con cosechas, con animales y pudieran tener una preponderancia social. Asare y Baal fueron estas deidades, demonios. En demonología se sabe que son demonios territoriales que estaban por todo el mundo. Son parte de los 7 demonios, de acuerdo a la demonología, que asisten a Belcebú. Es más, Belcebú es Baal, y Asare se puede decir que es la esposa de Baal, la asistente de Baal. Si vemos algunas películas recientes, tanto Juan como Tomás, vemos una película inocente y comedia que eran Los Cazafantasmas, y ahí vemos cómo quisieron representar a Baal en una figura masculina y a Asare en una figura femenina. Lo vemos, por ejemplo, en esta Suicide Squad, donde aparece una bruja perversa que está en los mayas. Ella era Pacha, que le dicen los indígenas latinoamericanos Pachamama, y esta llama a su hermano querido,
y este hermano querido era Baal, y supuestamente Suicide Squad viene y ya se unen para batallarlos. En La Momia, en la película de Tom Cruise, la momia, que era la hija de Set y de Horus, quiere tener en Isis su figura preponderante y tener relaciones con el que representaba Set, que era Tom Cruise, para poder otra vez llevar a estas dos personificaciones en la historia. De alguna manera, estos masones han querido mostrarnos a lo que quieren llevar. Continuando con los relatos en el Pentateuco, ya después en la parte de Reyes, vemos cómo Baal continúa con su nombre, pero Asare sufre la mutación por espacio y tiempo y se convierte en Astarte. Vemos la caída de Salomón, donde ya adoraba, y es la tercera parte del templo, donde adoraba en esa parte a Astarte y a Baal. Luego, cuando fue en el tiempo anterior de Egipto, estos mismos demonios tenían una representación. Horus era Satanás, Set era Baal e Isis era Astarte o Asare. Continuando con el tiempo y el espacio, luego ya Babilonia, cuando invade a Jerusalén y al judaísmo, estos dioses, ya Astarte y Asare, pasa a ser Ishtar. Y la misma figura de Ishtar, las mismas funciones de Ishtar, eran las mismas de Isis, Astarte y Asare. Con la invasión de Alejandro en Judea, ya Afrodita era la misma representación de Ishtar, Asare, Astarte, Isis. Ya en la segunda parte del clásico griego, ya no es Astarte, sino que es Diana, la cazadora. Por eso ustedes miran en muchas ciudades latinoamericanas que aparece Diana la cazadora en las principales plazas de adoración. Luego, este mismo demonio territorial, esposa de Belcebú, asistente de Baal, ya pasa a ser, en la invasión romana, pasa a ser Artemisa. Y es la batalla de los apóstoles que tienen en Corinto, que tienen en Éfeso, y su lucha contra la figura de Diana. Por eso era la gran escultura de Diana en Éfeso, donde ya era este mismo demonio con los mismos rituales que hacían. La iglesia de Corinto hace un sincretismo religioso en los cuales mezclaban el bautizo y al Espíritu Santo y los dones del Espíritu Santo con un sincretismo religioso, con esta adoración, falso culto a Artemisa, y es lo que en algún momento se conoce como el montanismo. Ese montanismo tenían lenguas extrañas, tenían gemidos. Y hay que decirlo así, Juan y Tomás, estos gemidos que se hablan y eran sonidos misteriosos, eran cuando tenía relaciones para pedir el Espíritu Santo el sacerdote con una sacerdotisa de Corinto, y cuando gemían por la cópula que estaban haciendo, eran estos falsos dones. Luego esto pasó a ser el montanismo, porque corrige San Pablo este falso culto, esta falsa iglesia, y el montanismo pasa a ser después el gnosticismo del año 300, y luego lo retoma Lutero dentro del protestantismo y lo agarra el pentecostalismo de la tercera ola, y es lo que hoy vemos en muchísimas iglesias cristianas. Es un falso Espíritu Santo, falsos dones y falsos carismas, y eso se viene dando desde la época de Artemisa en Roma, de San Pablo y los patriarcas de la iglesia.
Ok, regresemos un poquito a la Pachamama. Luego, ya en el último periodo romano, pasa a ser Libertas, ¿sí? Artemisa pasa a ser Libertas y luego pasa a ser Libertaria. Este mismo demonio territorial está en Europa como Gaia y luego en Latinoamérica y específicamente Sudamérica la vemos como Pacha, como Pachamama. Y Leonardo Boff toma el culto falso de Azare, Astarte, Isis, Ishtar, Artemisa, Diana, Libertas, Gaia y Pacha, la reúne como Pachamama con un falso ecumenismo y con todo este grupo masón globalista forman con la ONU, su entidad, su plataforma política, crean la deleznable Carta a la Madre Tierra. Y la Carta de la Madre Tierra, que tiene diferentes enunciados, tienen una parte espiritual que la escribe Leonardo Boff, que habla sobre el panteísmo religioso con un indigenismo falso, en donde se le da el rito que se le ha dado desde Babel hasta la prostituta de Apocalipsis 16, a la Pacha, a la Pachamama. Y esta Pachamama es este demonio territorial, esposa de Baal, príncipe de los demonios, que es Belcebú, y que la Iglesia Católica hace una intronización el día 4 de octubre y el día 7 de octubre, que es la Virgen del Rosario, y como burla la intronizan vestida de una mujer indígena embarazada y la cargan en hombros. Es indignante que hayan introducido a Satanás, a Artemisa, a Baal, ante un ritual en los jardines vaticanos y luego le intronizan en la Basílica de Nuestra Señora del Carmen en Roma, haciendo un ritual a Astarte, que es la figura demoníaca que la Iglesia y el judaísmo batallaron durante siglos. La gente no lo sabe. No saben de demonología, de antropología, ni de historia, ni de la masonería, pero hoy para eso estamos, para denunciar y para que la gente conozca la intronización de Satanás en la misma Iglesia de Cristo. Ok, o sea, para la gente que le cuesta un poquito asimilar esas cosas, porque hay gente que realmente está todo el día y ve lo que dice el Papa y solo dice qué lindo y qué profundo y qué belleza. Nos estás diciendo que el Papa entronizó a un dios o una diosa pagana. Totalmente. Ok, ¿y qué tiene que ver un dios pagano y con un demonio? Mucha gente no lo ata, pero un dios pagano es un demonio. Explícanos un poquito eso. Si vemos nosotros la demonología tomista, allá por los años 1300, Santo Tomás de Aquino nos hablaba en su Suma Demonológica que los demonios territoriales, después de la batalla cósmica, Satanás toma una legión, y esa legión conquista el mundo y tiene el mundo. Por eso San Juan le hablaba, Jesús mismo decía, Satanás es el príncipe de este mundo, pero Dios, nuestro Señor Yahvé, es el rey del universo. Jesús es el rey del universo, pero el mundo ha tenido este príncipe maligno, y este príncipe maligno tenía sus demonios territoriales, tenía un séquito de 7 demonios que le asiste, de Belcebú, que es su segundo, por decirlo así, al mando, estos demonios que le asisten. ¿Y qué fue lo que hizo Francisco y el famoso sínodo de la Amazonia? Fue intronizar al demonio territorial encargado por Satanás y por Belcebú
para dar un falso culto en la iglesia de Yahvé, que está desde Génesis y está hasta el Apocalipsis. Y este falso culto se muestra en un falso ritual y se mezcla con un falso Espíritu Santo, falsos dones y falsos carismas, y hoy por eso vemos a tanto demonio de lujuria, de homosexualismo, a tanto demonio de perversión dentro de la iglesia. Y tristemente, si hace 2 semanas vimos como un sacerdote en un altar en una iglesia en Nueva York tenía relaciones sexuales en el altar de Cristo con 2 prostitutas. Ese es el resultado de entronizar a un demonio de prostitución, a un demonio de lujuria, a un demonio de perversión sexual dentro de la Iglesia Católica. Quería hacer un comentario con respecto a lo que mencionaba, ¿verdad? Y de lo que mencionamos al principio del magisterio de la Iglesia Católica, que mencionaba sobre el misterio de la iniquidad. Que al final todo esto, lo que nos explicabas realmente con la Pachamama, es desvirtuar realmente, digamos, el principio y la doctrina de la Iglesia Católica, ¿sí? Y lo que se busca es imponer una falsa iglesia a través de una religión falsa. Ahora, como católicos todos tenemos la esperanza y nuestra fe puesta en Cristo y en María, que hay una solución a nuestros problemas, pero al final, ¿qué es lo que busca este tipo de doctrina? Porque como decías, ¿verdad, Tomás? O sea, hay algo que viene, que la iglesia espera, digamos, normalmente todas las personas, cuando se escucha hablar de Francisco como papa, entre comillas, digámoslo así, que él da una solución a la iglesia, pero realmente, si nosotros buscamos como católicos, digamos, una paz en nuestro corazón basada en la fe que Cristo nos deja, digamos que Él tiene al final un futuro mejor para nosotros, aunque haya dolor, porque es innegable que, digamos, que viviendo en este mundo, Él mismo lo decía en su palabra, que nos envía al mundo, que no formamos parte de este mundo, pero que vienen también aflicciones. Pero esta falsa doctrina que se está introduciendo y que ya está impuesta, realmente, ¿qué es lo que busca, digamos, con las personas? Porque, digamos, a muchas personas ya grandes, cuando escuchan hablar al Papa, pues como decías, ¿verdad? O sea, qué lindo, qué bonito habla, pero realmente no logran ver más allá de esta doctrina impuesta falsa. ¿Cómo puede ser que el Papa nos esté intronizando un demonio en el Vaticano? ¿Por qué? Ok, ¿qué es lo que quiere esta nueva religión, esta impostura religiosa? Es tergiversar el primer mandamiento. Amarás a Dios por sobre todas las cosas, con todo tu corazón, con toda tu alma. Y lo quieren invertir en un amarás al hombre por el prójimo como a ti mismo, porque ya no es con el amor de Dios, es para que el hombre se idolatre y el hombre se idolatre a sí mismo. Por eso lo decía, que esta impostura religiosa del anticristo, este pseudomisianismo, es el que en numeral 75 es en que el hombre se glorifica a sí mismo, colocándose en el lugar de Dios y de su Mesías venido en la carne. Es alterar el primer mandamiento, es alterar todos los mandamientos de Dios, es cambiar los dogmas. ¿Y qué es lo que nos están llevando? ¿Qué busca esta religión? Lo vamos a ver más adelante, pero nos vamos a adelantar un poco. Es relativizar la Eucaristía, Cristo mismo, en el sacrificio eterno, en el sacrificio de Melquisedec, en donde encontramos la salvación de la humanidad en Cristo vivo eucarístico. Primero nos quitan la Eucaristía, quieren dejar que todas las religiones budistas, islam, luteranos, protestantes comulguen y quitarle el valor a la comunión. Quieren que el católico que se divorció comulgue otra vez, se condene, como lo decía en la comunión San Pablo en la primera carta de Corintios capítulo 10. Quieren tener sacerdotisas
rompiendo completamente el esquema que se presenta en Pentecostés y que el mismo Cristo dijo. Cristo tenía mujeres que lo asistían, llámese Susana, llámese su tía María de Cleofás. La misma María Santísima llegaba en ciertos periodos con los apóstoles y con el mismo Jesús. Pero no, Jesús decidió una iglesia donde los hombres iban a estar en la jerarquía. Quiere romper y quieren que el homosexualismo aceptarlo como un matrimonio, quieren parejas disfuncionales con una sexualidad totalmente desordenada, y en algunos lados eso ya lo estamos viviendo. Eso es lo que quieren una eutanasia donde se mate a la gente, que vaya muy de la mano al aspecto político del globalismo masón, y al final lo que quieren Juan y Tomás es un desgaste religioso donde haya una guerra entre ese desgaste religioso con otros credos, primero engañándonos teniendo una religión verdadera, luego entre ellos se destruyen y luego ya se coloca a Satanás como cabeza por medio del anticristo y ya se pone una religiosidad satánica, como lo dice Albert Pike allá por 1871. Lo veremos más adelante. Ok, y lo importante aquí es ver que nosotros videos que hemos sacado en Café con Champurradas, hemos hablado del globalismo, cómo utiliza la doctrina del calentamiento o cambio climático como un arma para la destrucción y entronización o creación de una nueva iglesia en donde la diosa madre, de la madre tierra, va a ser la diosa, engañando a mucha gente, pero es la relación que existe entre la Pachamama, la entronización de la Pachamama en el Vaticano, el globalismo y sus fines satánicos. Y tenemos también que este globalismo utilizó la pandemia, que ahí está la relación con la actualidad, como un caballo de Troya para acelerar la destrucción, el gran reseteo, y de ahí que la entronización de la Pachamama o de un demonio, una diosa pagana, ocurrió apenas 3-4 meses antes de la venida del tal llamado virus. ¡Qué coincidencia! ¿Cuál es el objetivo o cuál crees que fue el objetivo de la entronización de la Pachamama en el Vaticano en octubre de 2019 con la venida de la pandemia, especialmente en Europa, y donde ha llegado a afectar tanto? Primero, el quitarnos la Eucaristía. Inmediatamente con la pandemia eliminan la Eucaristía, ya no hay confesores, nos restringen la confesión, nos restringen la misa, nos restringen todo sacramento de la iglesia, y por aparte una destrucción de la sociedad en donde nos quieren poner un laicismo, nos quieren quitar la esperanza en Cristo, en la sanidad, y nos quieren llevar a un aspecto teológico, al sello de Satanás, por medio de vacunas y por medio de una política satánica universal, en los cuales ya el Satanás mismo se va a mostrar a la humanidad. Y ahí es donde tenemos que encontrar el sentido de lo que es el gran reseteo que nos hablan los globalismos, como que tenemos que agradecer, bajar la cabeza y darles gracias por la destrucción y reconstrucción que van a crear, y el principio de solve et coagula, que es exactamente la destrucción y la reconstrucción, el reconstruir mejor de la ONU y del Fondo Económico Internacional, el Build Back Better, es una destrucción satánica para reconstruir lo que era la alquimia. ¿Qué nos pueden decir de un poquito de eso? Bueno, yo considero que parte de la prueba final que la iglesia está pasando es, como mencionabas, Tomás, de este nuevo proceso o un reseteo económico, y no solo es económico, sino que es social, es religioso, industrial y todo. Exacto, digamos, entramos más allá, ya pasamos la puerta de la tecnología es imperante en todo,
se ha marcado, digamos, que en todos los estilos, en la vida religiosa, en la vida económica, en la vida social, la tecnología se formó parte completa de toda nuestra forma de vivir. Increíble, porque hace muchos años la iglesia misma se preguntaba de qué manera el maligno se iba a entronizar en el mundo, ¿sí? Porque nuestro Yahvé, nuestro Santísimo Rey del Universo, él siempre ha sido omnisciente y omniconsciente en todo, siempre ha estado presente en todo. Satanás no lo era, ¿sí? Él no estaba en todos lados. Si lo podemos ver hasta antes del aparecimiento de la tecnología a través de los computadores, el internet, él no estaba en todo. Ahora, vamos al día de hoy, él está omnipresente en todo, en ese sentido, porque usa la tecnología a través de todo esto. Entonces, cuando nosotros miramos la prueba final que venimos como iglesia, realmente estamos a la puerta de eso, ¿sí? La impostura, digamos, que menciona de la Pachamama, es increíble, pero es algo que se venía tejiendo, miremoslo a través hasta de la misma antropología, ¿verdad? El ser humano ha dejado de admirar al Creador y admira la creación, digámoslo en cierta manera así, y le ha impuesto un valor tan grande de que la naturaleza misma representa una deidad. Entonces, poco a poco, y lo podemos ver a través de las películas, las caricaturas, cómo esto se ha impuesto, y ahí, como mencionabas hace un rato, a través de la educación, ¿verdad? Entonces, la prueba final a la cual nos estamos enfrentando es tener los oídos y los ojos abiertos espirituales ante esta impostura que eminentemente ya se dejó venir, ¿verdad? Ahora, como iglesia, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué escudo vamos a utilizar que Cristo nos pueda dar para poder defender no solo a nuestras familias, sino ser nosotros también como un altavoz para que el pueblo pueda escuchar, las personas puedan escuchar? Como mencionaba, tener esos oídos y estos ojos espirituales de poder percibir estos cambios y esta apostasía que se ha dejado venir hacia nosotros, ¿verdad?